Bueno, buenas. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo panel que titulamos Reminiscencias, Colaboraciones y Formación. Y la idea era compartir algunas experiencias de colegas, amigos que han trabajado con Ricardo en distintas instancias, también alumnos y alumnas que se han formado con Ricardo. Tenemos algunos participantes virtuales, otros presenciales y también mensajes que vamos a leer. Así que, bueno, pedimos a todos solidaridad en ser breves. Ricardo puso un número estricto de 5 a 7 minutos cada uno. Pero bueno, les vamos a ir avisando para que todos puedan expresar su recuerdo con Ricardo. Y antes de dar inicio, quiero agradecer especialmente en toda la organización de este evento a nuestras coordinadoras, Guillermina y Nabila, que están acá en las puntas. Guillermina, te estoy nombrando. Bueno, sin ellas nada en el departamento ocurre, así que es un agradecimiento muy, muy especial a las dos, que con tantos eventos este mes han hecho de todo para que todo ocurra como tiene que ocurrir. Bueno, vamos primero a darle la palabra a quienes están online. Primero le daré la palabra a Ori Preus, que nos hablará desde Tel Aviv University. No, en realidad estoy en Barcelona, pero vaya. Ah, mejor. Sí, un sabático. Bueno, realmente un placer y gran honor participar en este homenaje a Ricardo Salvatore, un historiador verdaderamente excepcional en muchos sentidos. Dedicaré mis palabras a uno de estos sentidos o ejes, un eje que podría llamarse el interamericano o aquel que conecta y separa el mundo académico latinoamericano y el mundo académico norteamericano, o como reza el título del volumen que Ricardo editó junto con dos colegas norteamericanos, Close Encounters of Empire, Writing the Cultural History of US Latin American Relations, un libro que se ha mencionado antes mucho. Lo haré desde la perspectiva de alguien que también ha transitado entre estas dos esferas, pero que las ha observado siempre desde un tercer ángulo externo del Medio Oriente. Mi primer encuentro con Ricardo fue a través de su obra. Cuando yo era estudiante de doctorado en la Universidad de Miami, a fines de la década de 90, fue precisamente mediante el volumen editado que mencioné antes, Close Encounters. En aquel entonces investigaba yo las relaciones de Brasil con Hispanoamérica y recuerdo la profunda impresión que me causaron tanto el libro en su conjunto como la contribución de Ricardo en particular. Su capítulo en este libro se titulaba The Enterprise of Knowledge, Representational Machines of Informal Empire. Hoy puede parecer más habitual, pero en este momento la aproximación cultural y discursiva a las relaciones internacionales resultaba novedoso y esclarecedor, especialmente en lo que concierne la historia de las relaciones exteriores latinoamericanos. Otro libro de Ricardo que leí durante mis estudios doctorales fue Wandering Paisanos. Ya no recuerdo qué me llevó a esa obra, que se encuentra fuera de mi campo de estudio, tan limitado en comparación con el de Ricardo, pero sí recuerdo la sensación reiterada de estar leyendo algo nuevo, ¿no? Innovador en términos teóricos, metodológicos y historiográficos. En aquel entonces era el auge de los estudios subalternos en los estudios latinoamericanos en Estados Unidos. Ya se ha mencionado el nombre de Florencia Malon y otros. Y el libro de Ricardo formaba parte de ese movimiento, aunque destacaba por su uso extensivo, meticuloso y sumamente creativo de fuentes, de uso de fuentes de archivo. En muchos sentidos, Wandering Paisanos también complementaba el volumen sobre Close Encounters, una historia desde arriba y desde abajo, en un doble sentido, tanto de élites como de subalternos y también del norte y del sur, ¿no? Al mismo tiempo.
Y el sur también en múltiples significados, ¿no? Geopolítico, geocultural y quizás incluso metafórico, como en el sur de Borges, de Jorge Luis Borges, una referencia intencional a la que volveré al final. Muchos años después tuve la oportunidad de reseñar Disciplinary Conquest, US Scholars in South America, un libro que me atrevo a interpretar como una síntesis de los dos anteriores que mencioné, no de manera concreta, sino como una integración de los intereses de Ricardo, las relaciones internacionales, las formas de vida y pensamiento tanto de las élites como de los sectores populares, América Latina y los Estados Unidos. En general, observaba Ricardo en ese libro que los investigadores estadounidenses que visitaron América Latina habían interactuado con intelectuales de clase alta o alternativamente con pueblos indígenas. En mi reseña describí Disciplinary Conquest como una historia sudamericana, o más precisamente una historia sudamericana antiimperialista, aunque no de manera estereotipada o ni simplista, escrita desde la perspectiva de un historiador argentino versátil con una prolífica trayectoria en la zona de contact zone, entre las universidades de Estados Unidos y de América Latina. Esta posición intermedia es relevante ya que el libro no solo rastrea los orígenes de las relaciones desiguales entre las instituciones académicas del norte y del sur, sino que también se lee como una denuncia de la persistencia de esas desigualdades en la actualidad. Según Salvatore, el conocimiento disciplinario producido en los centros de poder del Occidente no solo sirve al imperialismo, sino que es imperialista en sí mismo, en la medida que se apropia y utiliza el conocimiento local. Los intelectuales de la periferia pueden esforzarse por obtener reconocimiento internacional, pero los académicos del centro a menudo desestiman o desacreditan sus actividades como meras réplicas de segunda categoría del pensamiento original del Atlántico Norte. Una crítica, creo yo, bien dura de su propio ambiente y en ese sentido también valiente, creo. Desde entonces hemos conversado varias veces en Buenos Aires y más recientemente en un congreso sobre la doctrina Monroe en Santiago de Chile, una conferencia organizada por nuestro amigo común y exalumno de Ricardo, Juan Pablo Scarfi. Otra vez, norte y sur, ¿no? La doctrina Monroe, Santiago. Tras ese encuentro, Ricardo aceptó nuestra invitación de Juan Pablo y de mí para contribuir con un artículo a un dossier sobre la historia intelectual global de las relaciones internacionales latinoamericanas. Su texto sobre los escritos de Borges, su texto, perdón, trata sobre los escritos de Borges entre los turbulentos años de 1935 y 1970, o lo que denomina Ricardo el Local Writer Examines Global Affairs. El artículo analiza la actitud de Borges ante el nazismo, el holocausto judío y el Estado de Israel. De hecho, Ricardo debía enseñar el año pasado como profesor visitante en la Universidad de Tel Aviv, un plan que lamentablemente no se concretó, pero que sinceramente espero que aún se realice en tiempos de paz, para que podamos seguir disfrutando de la sabiduría de un historiador único, a la vez local y global. Gracias. Muchas gracias, Ori. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a Amílcar Chayú, que está en Bowling Green State University. Ok, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno,
En primer lugar, muchas gracias por la invitación, gracias a Ricardo, a Geraldine. Y es una alegría estar aunque sea virtualmente, en la Ditela, donde realmente fue para mí una experiencia que me transformó completamente. Y con eso quería empezar. La primera reminiscencia es esos primeros encuentros con Ricardo en la maestría de la Ditela. Creo que fue el primer año cuando yo entré, la maestría de historia. Y acá, digamos, la palabra que se usa acá es un, un ambiente muy collegial, ¿no? Y muy fraternal, diría, como que era algo que realmente me impactó, no solo entre los estudiantes, sino entre los profesores y profesores con estudiantes. Era una interacción muy, muy horizontal que realmente me sorprendió, me marcó, y Ricardo estaba en el centro de todo esto, ¿no? Y ahí fue primero que lo conocí a través de las clases, y eh, no tenía tanto una relación directa hasta que un par de años después él vino, yo me fui a hacer el doctorado y vino Ricardo como visiting professor un par de años después. Y ahí fue, bueno, que realmente establecimos un contacto muy, muy estrecho y donde me di cuenta, más allá, digamos, de la inteligencia de Ricardo, que era obvio, de su conocimiento, también qué buen colega, qué buena persona. Y eso todavía se afirmó más en congresos donde coincidíamos, y en particular lo que me encantaba, es decir, yo estaba como estudiante de doctorado empezando, sin mucha idea de lo que hacía, y él, mucho diálogo, digamos, siempre escuchando, hablando, aconsejando, pero también me gustaba mucho que él me presentaba gente, y eso me encantaba. Recuerdo en particular cuando fue el Congreso Mundial en Argentina, él siempre, déjame que te presento a Jonathan Brown, era muy lindo, esta gente que uno tenía en un panteón y que de repente Ricardo servía de puente, ¿no? Y eso para mí ahí iría mi conclusión de Ricardo como puente, ¿no? Pero bueno, después continuamos, cuando él fue visiting, organizamos una conferencia sobre antropometría y, y bueno, Manuel habló del libro, fue una experiencia impresionante. Y fue impresionante trabajar con Ricardo, también. Es decir, yo lo había leído a Ricardo, lo conocía presentando, pero realmente como su capacidad, digamos, como editor es impresionante, ¿no? Y de nuevo, una experiencia para mí también muy, muy formativa, ya cada vez más como colega, digamos, y eso ah, también me gustó mucho, ¿no? Y seguimos colaborando, siempre coincidiendo en conferencias, pero también hicimos un trabajo juntos, basado en parte de la información que él tiene. Siempre también empujando con muy buenas preguntas, ¿no? Ah, y quería destacar algo, digamos, si bien fue todo una presentación, las presentaciones, perdón, del primer panel fueron más historiográficas, quería verlo más desde mi perspectiva. El impacto historiográfico de Ricardo fue impresionante, digamos, porque la manera que creo que lo presentó Andrés, como que era el giro cultural, y por otro lado Manuel con su lado antropométrico. Creo que es importante tener en cuenta en esos momentos, al principio de los 2000, era una pelea historiográfica impresionante. Estaba uno en un lado o en el otro. Recuerdo mucho Haber, que venía a Argentina en esos años. ¿Estabas con Haber o estabas con Gil Joseph? Digamos, era uno u otro. Y en ese sentido, Ricardo ha sido y sigue siendo un puente, ¿no? Entonces, para mí, como historiador, ese impacto de que podés hacer una cosa y la otra fue muy fuerte. Y en parte mi trabajo, tengo mucho de antropometría, pero también tengo mucho que está más en esa esfera
más cultural, digamos, de lo que trabaja Ricardo, sin tanta profundidad como lo de él, por supuesto, pero eso para mí siempre ha sido un impacto, como que, ah, ok, estas son las condiciones de vida, pero cómo esto se traslada en subjetividades y cómo ah, esto se traduce, digamos, también en acción, ¿verdad? Entonces, quería destacar ese punto final de Ricardo como puente, digamos, como puente para alguien que está empezando su carrera y conectando con el panteón, lo que diría, o puente también entre estos distintos campos historiográficos, porque realmente él es respetado en todos los lados, sí, finalmente ese espíritu de Ricardo, comprensivo es lo que finalmente ha triunfado, ¿no? Y yo creo que le debemos mucho los que nos formamos con él, pero también sus audiencias, digamos, de ese approach, ¿no? De esa manera de enfrentar las cosas. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, Ricardo. Y bueno, qué alegría estar ahí de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Amílcar. Le damos la palabra ahora a Victoria Corsín desde Columbia University. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a participar. Creo que es una muy linda oportunidad para poder agradecerle a Ricardo por, primero, sus clases, segundo, sus tareas, las tareas que me dio a mí cuando fui su asistente de investigación, y por último, por sus consejos. Quisiera destacar algunos momentos, quizás en cada uno de estos tres aspectos. Empezando por sus clases, de más está decir que todas fueron muy iluminadoras, pero hay unas que recuerdo muy específicas. Y la primera fue la clase de Ranajit Guha y su libro Dominación sin hegemonía, que recuerdo que Ricardo arrancó la clase y dibujó en el pizarrón la configuración del poder entre dominación y subordinación para después poder explicar el análisis de Guha. Y ahí dije, claro, así podemos entender el poder y a partir de eso empecé a pensar en el poder y creo que fue un momento que actuó como un puntapié para mí en mi tema de investigación y que hasta el día de hoy, todo el tiempo que estoy escribiendo algo para alguna materia o mismo para mi tesis ahora, lo tengo al fondo de mi cabeza. Y también agradecerle por su clase y hacerme leer Vigilar y Castigar de Foucault, que también es algo que tengo en mi mente todo el tiempo. Es más, recién ahora justo estaba escribiendo algo sobre eso. Entonces, estas dos clases creo que fueron muy iluminadoras y agradecerle a Ricardo por eso. El segundo aspecto es cuando yo trabajé como su asistente de investigación, que en este ámbito no puedo dejar de mencionar las tardes de leer juicios penales, que tanto me enseñaron sobre la historia del delito y de la justicia. Pero también me acuerdo de un día que Ricardo me escribió y me preguntó si me podía llamar, y yo ahí dije, uy, ¿qué hice mal? Leí mal un juicio, no sé, algo pasó. Pero en esa llamada Ricardo me preguntó si yo la podía ayudar a editar un libro que tenía que publicar, que es el que va a salir ahora en enero del 2026. Y ahí empezó toda otra oleada de aprendizaje sobre la historia antropométrica, pero también sobre el mundo editorial y qué es lo que pasa detrás de la real labor del historiador cuando quiere publicar. Y por último, quisiera destacar sus consejos, desde sentarme en su oficina y decirle que quería hacer un posgrado afuera y de que por dónde empezaba, a entrar a un programa que no era mi primera opción, no saber qué hacer. Él fue uno de los que me dijo que si me podía ir al exterior que me vaya y aunque todavía pasó muy poco tiempo, puedo decir que por ahora fue la mejor decisión que pude haber tomado. Así que estas breves palabras eran nada más para poder agradecerle a Ricardo por sus enseñanzas, su tiempo y su dedicación. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Vicky. Le damos la palabra a Melina Yanjilevich, que está acá, pero en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación a participar del reconocimiento a Ricardo. Muchas gracias a Geraldine y a Nabila, digamos, también
por facilitar mi participación. Me hubiera gustado estar presente personalmente, pero bueno, no fue posible. Yo también voy a hacer algunas referencias, digamos, a mis contactos con Ricardo, que obviamente sus trabajos fueron centrales, digamos, para el inicio de mi investigación sobre el orden social en la campaña de Buenos Aires. Los temas que estuvo recorriendo hoy más temprano Lila Caimari, digamos, fueron de una lectura obligada, digamos, para empezar a pensar algunos problemas sobre la conformación estatal en la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX. Y aunque no siempre digamos, las conclusiones a las que yo llegué coincidieron con los trabajos de Ricardo, eso nunca fue un obstáculo, digamos, para un intercambio y un diálogo que para mí en lo personal fue muy fructífero, digamos, no solo por la profundidad de las lecturas y las investigaciones de Ricardo, sino porque también a partir de esas lecturas me fueron un impulso, digamos, y un desafío, que era un término que usó Lila más temprano, para profundizar la lectura, los análisis y también para pensar de manera mejor o tratar de argumentar mejor, digamos, las hipótesis de mi propio trabajo. Este diálogo que comenzó, digamos, hace varias décadas, digamos, en principio de manera unilateral, porque fueron a partir de mi lectura sobre sus trabajos, digamos, remitían a un periodo, digamos, como decía, de hace varias décadas, digamos, cuando yo era becaria, y si bien en el IES, en el Instituto de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Nacional del Centro, que es, digamos, era y sigue siendo mi lugar de trabajo, tenemos la suerte de contar con una hemeroteca muy surtida. Había algunos trabajos que para mí eran esenciales, entre ellos los de Ricardo, con los que no contaba, y algunas de esos textos, digamos, que me resultaban interesantes, surgieron de la lectura del famoso artículo de Ricardo publicado en el Anuario 12 sobre los crímenes de los paisanos, donde él allí mencionaba sus otros trabajos que lamentablemente, digamos, no estaban accesibles en la hemeroteca del IES. Por eso, digamos, que en un acto que creí, digamos, de arrojo y de impertinencia, digamos, le mandé un mail a Ricardo eh, con la sola presentación de ser una becaria de CONICET, que estaba siendo dirigida por Eduardo Míguez y María Vier, de alguna manera pidiéndole esos trabajos. Bueno, la generosidad de Ricardo hizo que a la semana yo pudiera contar, en ese entonces me llegó un sobre con sus artículos fotocopiados y la generosidad de Ricardo, digamos, no se limitó a enviarme esos materiales a quien sigue siendo una ignota persona, sino que además remitió para la hemeroteca del IES esos libros a los que hacía referencia Lila hoy, digamos, ¿no? Entre ellos Wandering Paisanos y las compilaciones con Carlos Aguirre y Gilbert Joseph sobre las cárceles y sobre el orden social en América Latina, tema sobre las prisiones que también más acá en el tiempo sirvieron, como mencionó Lila, digamos, también, ahí abrieron un campo en el cual, digamos, Ricardo es una referencia ineludible como en una multiplicidad de campos y de los cuales me parece que esta reunión y la diversidad de temas está dando cuenta. Más cerca, en el tiempo, Ricardo ha tenido la generosidad de participar en diferentes jornadas y encuentros académicos que hemos organizado con otros colegas como Marisa Moroni y Jeremías Silva, digamos, donde también se daba esto que comentaban los colegas anteriores respecto de la posibilidad y la generosidad de Ricardo para conversar con quienes pertenecen a generaciones diferentes y que se están iniciando en la tarea de la investigación y su generosidad que ha permitido esos intercambios, digamos, también han brindado la posibilidad a esos estudiantes digamos, de ponerle cara a la bibliografía, digamos, ¿no? Algo que
cuando somos, o cuando éramos joven, era algo tan relevante, digamos, ¿no? Y tan impactante, digamos, para la formación de las nuevas generaciones. Y asimismo, digamos, también esta generosidad de Ricardo para conmigo se evidenció en la invitación por parte de él a participar de diversos eventos, el más cercano, digamos, a las jornadas que se desarrollaron en esa universidad cuando se cumplieron los 60 años de la publicación del libro de Thompson y esa jornada sobre la historia social y del trabajo, digamos, que se desarrollaron allí y que dieron lugar después a una publicación. En síntesis, en este breve raconto, que no quiero yo tomar más tiempo, digamos, fue quizás en exceso demasiado personal, pero a mí me permiten, digamos, ejemplificar a través de estas breves palabras la relevancia del trabajo de Ricardo en el marco del campo disciplinar y en lo personal, digamos, respecto de la posibilidad de establecer un diálogo, como decía, fructífero, digamos, con la vasta producción de Ricardo sí, en un sinfín de temáticas que potenciaron, digamos, como mencionaba Lila hace un rato, el crecimiento de múltiples campos dentro de la disciplina, y en ese sentido, digamos, no puedo estar más que muy, muy agradecida, digamos, de la generosidad de Ricardo, no solo para conmigo, digamos, sino para la potencialidad y el crecimiento del campo histórico, digamos, en la Argentina, digamos, pero también en diálogo con otras historiografías. Así que muchas gracias. Gracias, Lina. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas intervenciones presenciales. Vamos a tener a Klaus, a Noemí, le pedimos a Carlos Newland si se quiere acercar. Nos van a dar unas palabras para Ricardo. ¿Quién quiera empezar? Hola, buenas tardes. Muy contento y honrado de estar en este evento. Tengo que admitir que siendo parte de un panel con tanta restricción de tiempo, me siento como en un desopilante sketch de los legendarios Monty Pythons, basado en una competencia televisiva sobre Proust, que se titulaba Summarizing Proust, pronunciado así en inglés, donde cada participante tenía un minuto para resumir a Proust y por supuesto terminaban extenuados al borde de... Bueno, yo tengo por suerte algunos minutos más y además mi enfoque es más de tipo personal, eso ayuda también, ¿no? Quiero empezar hablando cuando conocí a Andrés, cuando dio sus palabras de bienvenida, hizo referencia cuando él lo conoció a Ricardo, acá en esta universidad. Dijiste el año 95, si no recuerdo mal. Yo lo conocí un poco antes, en el año 93. Eh, los dos teníamos la misión de dictar, bueno, como te tocó a vos, Andrés, con Ricardo, más adelante la materia de historia, que era Historia de Occidente. Yo daba una comisión, Ricardo daba la otra comisión. Me di cuenta rápidamente que éramos dos historiadores, pero como de otro palo. O sea, yo lo veía a Ricardo como otro palo. Seguramente él me veía como de otro palo, dado nuestras formaciones. Mi formación mucho más centrada en historia política, Ricardo muy centrado en historia social. Bastaba ver nuestros programas del mismo curso y cómo diferían, tanto en contenidos como referentes bibliográficos, ¿no? Con el tiempo, bueno, compartiendo casi todos los días en esta universidad, fui conociendo a Ricardo personalmente y fui conociendo cada vez más aspectos de eh, sus intereses, sus trabajos, los distintos temas que abordaba rápidamente, y eso lo puedo seguir sosteniendo al día de hoy. Ricardo está claramente en un podio imaginario de historiadores que conozco. En dos podios está. En uno respecto a su versatilidad. O sea, esto ya se vio en las charlas previas.
el panel previo y algunos comentarios que ya fueron hechos en este panel, ¿no? La variedad de temas que aborda es realmente impresionante. Pero, al principio yo tendía a pensar, bueno, pero por ahí tal tema no trabaja tanto como el otro. Por ahí su mayor contribución está en esta temática, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta, no, él trabaja con una profundidad tremenda cada área de estudio que encara, y eso se estuvo viendo también, ¿no? En la cantidad y diversidad de publicaciones en editoriales tremendamente importantes, en colaboraciones en revistas de mucho prestigio. Eso es indudable. El otro podio es en el ayornamiento. O sea, yo fui aprendiendo mucho con Ricardo, no solo en las lecturas que comencé a hacer de los trabajos de él que a mí me interesaban más en primera instancia, sino, eh, ¿a qué estaba diciendo? Me tardé. El ayornamiento, o sea, en las conversaciones que teníamos, ¿no? Ya eh, más informales, en los cafés, en los almuerzos, y después en las ponencias, o sea, durante mucho tiempo fuimos parte de un departamento que también incluía a la gente de ciencias políticas, y teníamos un seminario que funcionó varios años con muchas charlas, ¿no? Ricardo presentó varias veces, después en jornadas de historia, escuché muchas veces a Ricardo exponer, y ahí fui confirmando más esta cuestión, ¿no? La gran amplitud de temas que aborda y con la autoridad que los aborda también, ¿no? Eh, y entonces, en ese sentido, como digo, fui aprendiendo mucho, fui incursionando mucho más en temas de historia social gracias a Ricardo, no solo por sus trabajos, ¿no? Me acuerdo de los primeros trabajos que leí suyos, y es una casualidad muy grata que esté Noemí acá al lado mío. Fue un texto que se mencionó, que creo Geraldine lo mencionó, el de caudillismo rioplatense, que me impactó por justamente, ¿no? La cuestión del ayornamiento respecto a una temática que había sido trabajada de una determinada manera, y en este libro que compilaron Noemí y Ricardo, con los aportes de los otros colegas que participaron, introducía, si se quiere, nuevas miradas, nuevos enfoques y cuestionamientos a algunos de los abordajes anteriores, ¿no? Estaba también, Jerry mencionó el libro famoso de los caudillos de John Lynch, que tenía una estructura determinada que era bastante cuestionada por algunos de los trabajos de esta compilación. Y eso a mí me parecía muy atrayente porque eran enfoques muy sugerentes, muy bien trabajados, ¿no? Con mucho fundamento. Después también referido a Noemí, el capítulo de Ricardo sobre el rosismo, de las primeras lecturas que me acuerdo que hice de trabajos de Ricardo, la historia, la nueva historia argentina, el volumen que editó Noemí justamente, ¿no? También me hizo entrar mucho más de lleno y con mucho más interés a todo lo que se estaba produciendo respecto a Rosas y al rosismo. Ricardo, sin duda, es uno de los principales referentes, los nuevos aportes y nuevos enfoques sobre el rosismo, bueno, Jerry los mencionó, ¿no? Junto a los trabajos de Jorge Myers, de Marcela Ternavasio, de la misma Noemí, Jorge Hellman, Raúl Fratkin, ¿no? Yo creo que es parte de ese grupo que ha contribuido muchísimo para generar nuevos enfoques, nuevos debates acerca del rosismo. Eh, Siguiendo con lo personal, ¿no? Y mi relación con Ricardo y podríamos decir la influencia que ha ejercido sobre mí Ricardo en esto que estoy hablando, ¿no? Sobre temáticas puntuales y sobre todo cada vez mayor interés en distintas cuestiones ligadas a la historia social que fui incorporando a mis trabajos, como digo, más centrado en historia política, historia de las ideas, si se quiere. Eh, la, la- la- Parece que una muestra de el grado de influencia que tuvo Ricardo en ese sentido es el hecho de que hayamos organizado conjuntamente unas jornadas de historia, las jornadas anuales de historia en esta universidad, sobre el tema del racismo, ¿no? O sea, sin
de no haber conocido a Ricardo, dudo mucho que alguna vez hubiera organizado una jornada sobre ese tema, ¿no? Y también me vi como participante también de unas jornadas posteriores, hace muy poco tiempo que acaba de mencionar Melina, por los 60 años del famoso libro de E.P. Thompson, que yo empecé a utilizar mucho más en lo que tenía que ver mis enfoques de historia política de Gran Bretaña, por más que es un texto que se centra mucho, obviamente, en historia social, ¿no? Pero ese fue un texto que en gran parte fui eh, descubriendo gracias a conversaciones con Ricardo sobre el tema, ¿no? Y bueno, terminé participando, presentando una ponencia en esas jornadas que organizó Ricardo junto a Horacio Tarcus en esta universidad. Así que, bueno, como ven, es una relación de mucho cariño y muy satisfactoria en términos de aprendizaje, ¿no? Yo eh, lo digo con todo el aprecio, el afecto, pero con toda sinceridad, ¿no? Realmente he aprendido mucho de Ricardo, he admirado la diversidad de áreas donde ha contribuido, la cantidad de publicaciones que tiene hechas y por lo tanto me parece merecidísimo esta distinción y este acto que estamos teniendo hoy acá en la Ditela. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ricardo y a Geraldine por esta invitación a compartir este momento tan especial e importante de reconocimiento y de celebración de toda una gran trayectoria, como mencionaron todos los colegas anteriormente. Yo quiero recordar aquí un momento especial que fue el momento de la elaboración de nuestro libro, conjuntamente coordinado Caudillismos Rioplatenses, Nuevas Miradas a un Viejo Problema. Y recordar que este libro nació en una serie de bares en los que nos encontrábamos con Ricardo en el entorno del Instituto Ravignani, donde recuerdo que discutíamos que elaborábamos y preparábamos y discutíamos el estudio preliminar que se encuentra en el libro. No nos conocíamos mucho o apenas empezábamos a conocernos porque no pertenecíamos a la misma centro de enseñanza ni participamos en proyectos, pero tuvimos desde el primer momento una gran comunidad de intereses, un mismo objetivo y diríamos ambición en relación con la posibilidad de reunir a un conjunto de destacados colegas para escribir un libro que creo que se convirtió, como ya mencionaron los colegas, en una referencia digamos, importante para los estudios sobre el caudillismo en el Río de la Plata y más allá, digamos, porque las referencias, muchas de nuestras referencias teóricas tenían que ver con la imagen que se tenía del caudillismo en la historiografía clásica y también en la nueva historiografía del siglo XX norteamericana. Entonces, la posibilidad de poner en diálogo, de mostrar las nuevas perspectivas historiográficas, no simplemente como suelen ser muchas compilaciones, en reunir un conjunto de nuevas actualizaciones, sino con el propósito de repensar el caudillismo como fenómeno, y no solamente fenómeno sociopolítico, sino fenómeno cultural,
y fenómeno al mismo tiempo vinculado con los nuevos campos de estudio que se abrían en Argentina relacionados con los rituales, las retóricas, los conceptos, los análisis del discurso político. Y muy centralmente también las nuevas prácticas que surgían tanto en el ámbito de la política como las prácticas electorales, como el estudio de las prácticas de los grupos subalternos. Por eso, y en gran parte esto tiene que ver con los estudios y las cuestiones que estaba abordando en ese momento Ricardo, nos pareció importante introducir, hacer evidente en ese estudio preliminar un análisis de la evolución de la categoría de caudillos y caudillismos. Que fue inclusive propuesta por Ricardo y que yo tomé con mucho entusiasmo. Y la segunda parte de nuestro estudio preliminar lo dedicamos a una reflexión en función de distintos ejes temáticos de problemas planteados por el análisis de este fenómeno y cómo nosotros consideramos que los autores y autoras que participaron, a quienes invitamos a participar en el volumen, habían cuestionado y proponían justamente revisar y producir lo que en definitiva terminó siendo un nuevo paradigma donde perspectivas nuevas y comprobaciones mostraban una visión mucho más compleja, donde la legitimidad tradicional de los regímenes de caudillos se vinculaba con la legalidad, las distintas, la movilización de los sectores subalternos y la actuación de las élites se vinculaba con las cuestiones de la nueva estatalidad o las nuevas soberanías que surgieron con la crisis de 1820 en el Río de la Plata, y cómo lo que se conocía por estudios previos sociológicos vinculados con la figura de Rosas, la retórica, se convertían en estas colaboraciones en estudios muy novedosos sobre las formas de participación popular a través de los rituales, de las identidades y de las nuevas prácticas. Con lo cual, la conclusión es que fue un periodo muy feliz, muy productivo y un periodo de aprendizaje mutuo sobre un tema que había ya empezado a dar sus nuevos frutos y que sería también el punto de partida para muchas infinitas investigaciones y publicaciones posteriores de otros colegas y de nosotros mismos sobre esa temática. Por lo tanto, bueno, agradezco nuevamente la invitación para poder, para haber podido recordar estos momentos tan fructíferos y entusiastas de investigación histórica. Muchas gracias. Difícil agregar algo más. Para empezar, bueno, felicitaciones a Ricardo, la designación. Yo creo que es justicia. Espero que haya muchas más. Yo lo nombraría miembro de varias academias nacionales. Él seguramente muchas no va a querer, pero de algunas sí. Lo nombraría doctor honoris causa, así que le digo a los internacionales que vayan preparando, porque creo que se lo merece, porque es una persona que se ha comunicado tanto con la comunidad local como la internacional de manera natural, ¿no? Uno siempre trataba de escribir algo y presentarlo afuera, pero siempre era con un poco de esfuerzo, y uno lo veía a Ricardo navegando en todos esos mundos con mucha naturalidad.
A mí me hacía acordar mi relación con Ricardo, que fue, como se dice a veces, más relación de pasillo. Me hubiera gustado escribir algo con él, no se dio. Pero me acordaba cuando yo vine primero al Ditela, cuando me trajo Guido Ditela allá al instituto, cuando se armó el primer posgrado. Y yo estaba en quinto año de la universidad y estaba ahí en el instituto, estaba toda esta gente ahí, Ezequiel, Natalio, bueno, Juan Carlos ya estaba. Y yo decía, ¿cómo charla esta gente? Esta gente está todo el tiempo charlando, no para de charlar. Y y ciertamente era un lugar de conversación. Esa conversación que es tan importante para el mundo académico, para la vida académica, que muchas veces tenemos nosotros los seminarios donde ya hay un producto terminado, pero en las conversaciones está el producto en sus primeras fases, en su maduración y con los grandes alertas sobre algo que uno está haciendo que está haciendo mal. Y esta conversación, este tipo de conversación que se siguió dando en la universidad, yo creo que eso es algo que el instituto le comunicó después a la universidad, son mi principal experiencia con Ricardo, ¿no? Esas charlas en su oficina o mi oficina donde hablábamos de temas comunes y no comunes. Eh, a mí en esto de las conversaciones me, me acuerdo el estar hablando de un tema de, no sé, imperialismo, sobre el plano con un norteamericano, y después pasar a hablar conmigo de antropometría, econometría y mediciones, y era el mismo tipo, que el otro, sí, era el mismo tipo, y bueno, se sacaba una máscara, ponía y los dos las hablaba naturalmente. También se me ocurre, Ricardo, por ahí vos en tu charla, ¿cómo conversaría el Ricardo de hace 40 años con este Ricardo? ¿Qué conversaciones tenían? Yo creo que no estarían de acuerdo en todo, o han cambiado, o a veces algunos de nosotros somos muy lineales, ¿no? No cambiamos mucho. Pero una persona que es pensante y que ha evolucionado y que ha pensado mucho las cosas, seguramente tendrían algunas cosas que decirse. Yo no voy a hablar de sus estudios, sí te marea. Yo he saltado mucho de temas y me doy cuenta de lo que es ese esfuerzo en inversión de lectura y de ubicarse en temas nuevos, ¿no? Y yo he estado yendo y viniendo del Ditela porque siempre he tenido trabajos académicos de gestión o trabajos de gestión y a vuelta, y siempre cuando volví había otro Ricardo con un tema totalmente distinto. Así que eso realmente es también notable. Bueno, finalmente, algo que quizás no se comentó acá, por lo menos en el rato que yo estuve, es no lo que decía Paul Samuelson, que quería de los economistas, ¿no? Una mente fría y un corazón caliente. Y yo creo que así como es Ricardo, callado y pacífico y pensante, racional, tiene un corazón caliente y cuando tiene que opinar de las cosas contemporáneas las opina. Eso es muy riesgoso. Todos tenemos mucho miedo de opinar porque somos muy académicos, porque eso nos ensucia de alguna manera. Y él se juega. Yo en algunas cosas estar en desacuerdo, en muchas de acuerdo, pero eso es otra de las cosas que me gusta de Ricardo. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora vamos a tener otras tres personas que van a comentar. Les pedimos que pasen adelante. Karin de la Casa, Karina Galperín, Victoria Buchmann y Valentina Taboada, también en representación de Sol Kozaniski y de Pilar Curtada. Karin. ¿Voy? Sí, sí. Bueno, agradezco que me pongan donde me corresponde con la juventud. A mí me pidieron, o yo entendí que me pidieron un perfil más personal de Ricardo, así que no voy a hablar de su influencia intelectual en mí, etcétera. Sí voy a seguir en esta línea que he notado que tuvimos o que han tenido los que intervinieron hasta ahora en esta sección, que es una especie de Platero y yo, Ricardo y yo, pero no voy a empezar con Ricardo es pequeño, peludo, suave, sino que voy a empezar de otra manera y siendo de letras, voy a leer.
Cuando me pidieron que hablara en términos personales de Ricardo para este homenaje, lo primero que sentí con siglos hebreos a cuesta fue culpa, porque me acordé de que hace meses tengo en mi mesita de luz, ya casi en la mitad de abajo de una pila alta, un paper suyo sobre Borges, el nazismo, el holocausto y el Estado de Israel, que mencionó el alumno de la Universidad de Tel Aviv. Un paper que Ricardo me pasó para que leyera y le comentara, y que todavía no leí entero. En algunas noches de culpa leí y anoté un par de páginas, ni tampoco obviamente se lo comenté. Ordenada como soy, pensé que ese comentario debía venir antes que esta semblanza, pero me di cuenta de que no iba a ser posible, aunque la anécdota, Ricardo escribiendo sobre Borges, sí permite hablar de algo muy distintivo de él, que es su curiosidad pantagruélica, su osadía intelectual, que hace casi inimaginable algún tema de las humanidades y las ciencias sociales que quede fuera de su radar de intereses y publicaciones, su pulsión mayúscula hacia lo interdisciplinario que lo hace un interlocutor tan exquisito para una variedad tan grande de especialistas en temas muy diversos. Economista e historiador, como se dijo varias veces hoy, Ricardo se mueve con la misma soltura en los confines más cuantitativos de sus trabajos demográficos como en los más conceptuales de la historia cultural. Debo decir que esa curiosidad, así como su conocida meticulosidad, evidente por ejemplo en su caligrafía, fue lo primero que noté en él cuando me lo encontré por primera vez en el tercer piso de la sede de Miñones allá por el 2002. Yo venía a dar una charla sobre literatura del siglo XVI. No me extrañó tanto que viniera a la charla. ¿Quién no ha ido alguna vez a alguna charla de su departamento para hacer número? Me extrañó más, eso sí, verlo entrar con su andar apurado, con un cuaderno y una virome en mano, como ahora veo que sigue tomando nota, hacer anotaciones durante toda la charla y disparar en tono bajo y ritmo lento preguntas punzantes después de la presentación. Leí esa atención suya como un signo inequívoco de una generosidad y voracidad académica que Ricardo no hizo sino confirmar a lo largo del tiempo. Desde ese día no me topo con gente interesada en la literatura del siglo XVI tan seguido. Le tomé a Ricardo un cariño especial que fuimos cultivando los dos a lo largo de los años con colaboraciones académicas, charlas de oficina y pasillo, fiestas de cumpleaños, almuerzos en el bar. Fui descubriendo detrás de una coraza seria y a veces intimidante, sobre todo porque vino siempre arropada de ese rigor y erudición tan impresionantes, un gran sentido del humor, una fina capacidad para la ironía y una marcada inclinación a reírse de sí mismo. Por ejemplo, cuando aparece por la universidad vestido de tenista o de supermoderno con algún pantalón bordó intenso y zapatos díscolos o algún corte de pelo puntiagudo, o cuando me cuentan, supongo que mitad en broma, mitad en serio, que viene muy temprano a la oficina porque Laura lo quiere echar de la casa, siempre yo del lado de Laura, aclaro, porque Ricardo se la pasa alimentando gatos que después no se van nunca y de los que, por supuesto, aunque amenace que no va a ser así, Laura, no Ricardo, tiene que ocuparse. Quiero terminar con un recuerdo personal. El otro día, ordenando uno de esos cajones guarda tutti de mi casa, hay en todas las casas esos cajones, me aparecieron fotos viejas, tan viejas que son todavía en papel, todas mezcladas. Me puse a mirarlas. Una era de Alejo, el hijo menor de Laura y Ricardo, a los 8 años, en casa de los Salvatore, sentado al piano con un pullover rojo y anteojos de marco negro. La saqué yo, porque ese día me impresionó la escena. Alejo, que también jugaba al ajedrez, tocaba el piano divinamente y cantaba afinadísimo con una de esas voces infantiles angelicales raras de encontrar. Supongo que imaginé que así me gustaría que salieran mis hijos. Spoiler, no salieron. Pero la foto sigue ahí como ventana al mundo íntimo de Ricardo. Las relaciones laborales suelen recortar a la persona de la familia, del ambiente donde vivimos todos los días antes y después de venir al trabajo. Esa escena me lo puso temprano al adusto Ricardo en ese contexto familiar tan cálido y también tan amplio en sus aficiones lúdicas y artísticas. En ese contexto, además,
Vale decir que en pocos casos es tan cierto como en este, eso de que al lado de todo gran hombre hay siempre una gran mujer. Laura, práctica, dechado de sentido común, graciosa y discreta, es una presencia fundamental al lado de nuestro Ricardo, el de la universidad, a veces empantanado por los desafíos cotidianos de la burocracia o con tendencia acá o allá a alguna idea estrafalaria sobre asuntos mundanos. A Laura, además, me la encuentro seguido en algún likeo comedido en las redes sociales y ahí pienso también en el contraste complementario con el Ricardo desbocado de Twitter y de Facebook, el Ricardo de corazón caliente, como lo acaba de llamar Carlos, que convive a diario con el Ricardo tranquilo y silencioso de nuestra universidad. Yo solo tengo palabras de agradecimiento personal y admiración profesional para un colega intelectual de la talla de Ricardo, merecidísimo emérito de la Ditela. Por suerte, como ya hemos visto en muchos casos en nuestra universidad, emérito está lejísimo de jubilado. Es solo otro mojón de una carrera inmensa en la que solo con otra categoría vamos a seguir teniendo el privilegio de compartir nuestros días con Ricardo y ser testigos de las 1000 aventuras intelectuales que seguramente tiene todavía escondidas bajo la manga. Gracias, Ricardo. Bueno, yo quería compartir algunos también recuerdos e ideas que me quedaron, que estuve pensando sí, para traer para todos. Más que nada quería resaltar y volver sobre esto del oficio que tiene Ricardo con la investigación y que nos pasó, creo que a todas y a todos sus estudiantes. Cursé varias materias con él, como varias y varios que están acá, no sé, pienso en América Latina 1, 2, colonial, en la que Ricardo siempre intentó traer esta impronta tanto de lo subalterno como también de empezar a escribir y del oficio de la investigación. En general, uno podía elegir entre hacer un parcial común, unas preguntas a desarrollar, o embarcarse en un tema de investigación, construir una pregunta, agarrar algo de archivo, documentos y jugar a ser un académico o una académica por algunas horas y escribir un paper o un artículo. Y eso fue un poco como sí, un punto de inflexión quizás o un inicio en mi carrera o intento de carrera para estar dentro de la academia, ¿no? Y también en ese sentido, yo empecé a trabajar como asistente de investigación para Ricardo en el 2017, hace bastante tiempo, quizás no tanto, pero para mí bastante tiempo. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar en eso, Ricardo me citó a su oficina y me dio como una serie de como un tutorial de cómo ir al Archivo General de la Nación. Yo nunca había ido al Archivo General de la Nación, estaba todavía cursando. Y Ricardo me dijo, bueno, tenés que poner el teléfono lo más paralelo que puedas al documento, más o menos a 30 centímetros, y me dijo algo fundamental, que lo sigo haciendo, sigo trabajando como asistente de investigación para otros lados, que me dijo, saca siempre 2 fotos de cada documento, porque siempre una sale borrosa y la otra sale bien, y si no, cuando llegas a tu casa te vas a querer matar que no tenés la foto bien hecha. Después de eso me dijo, saca foto de todo lo que tengas. Y con esos consejos agarré mi mochila, fui a la AGN, todavía estaba en ALEM, la AGN, ahí me encontré con alguien que para ese momento para mí era solamente alguien de la AGN, que era Fabián, seguramente varios de acá lo conozcan a Fabián. Y Fabián me preguntó, bueno, ¿quién sos? ¿Qué viniste a investigar? Le dije, no, estoy trabajando para Ricardo Salvatore. Y me dijo, ¿y en qué anda Ricardo? ¿Qué está buscando ahora? ¿Sigue con Rosa? ¿Sigue con los subalternos? Le digo, sí, bueno, sigue con los subalternos, pero con el roquismo. Ah, bueno, sala 7, no sé qué. Yo creo que debo haber digitalizado más o menos todo Sala 7. Creo que realmente Ricardo debe tener todo el AGN digitalizado. Pero realmente fueron varios meses de estar sacando fotos y creo que varias hicimos ese trabajo de archivo, que realmente fue empezar a tener contacto con el oficio de la investigación, de leer las cartas de estos subalternos intentando decir algo y que realmente fue un punto como un inicio en esta carrera larga de la investigación, de nuevo sigo leyendo cartas y demás, y todo fue muy guiado por la ayuda y por la generosidad de Ricardo. Después de ese momento, de sacar esas fotos y de empezar en esto de la Sala 7 y de Roca y de qué son los subalternos, lo había leído pero no lo había terminado de entender mucho, la verdad, en la cursada, y de pronto leer estas cartas fue realmente, sí, iluminador. En varias oportunidades fui a la oficina de Ricardo y me dijo, bueno, ¿y qué encontraste? Y ahí fue empezar a hablar
y darme cuenta que, bueno, que uno en el archivo no se acuerda mucho lo que ve, no entiende mucho y después de las lecturas y de compartir quizás pueda empezar a articular e hilar algunas ideas. Y eso es algo que me acompaña un montón hoy, varios años después, no 10 años, pero bueno, varios años después, que es esto, que es cómo acercarse al archivo, cómo acercarse a la fuente, y me parece que eso también está en todos los trabajos de Ricardo, ¿no? Este trabajo coral que tiene casi de hablar de hablar con los documentos. Pensaba en el libro de Lila Caimari, el libro de La vida en el archivo, y pensaba en esto, en cómo también Ricardo va y busca en el archivo estas otras voces y va armando como un relato pequeño, riguroso, pero también bastante amplio y bastante grande. Así que quería agradecerte, Ricardo, por eso, por haber iniciado, por haberme ayudado a iniciar este camino de investigación y bueno, felicitaciones también por esto. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar en representación mía y de Sol y Pilar, que están allá. Actualmente somos las tres asistentes de investigación de Ricardo. Como pueden ver, el trabajo con alumnos de Ricardo sigue y espero que siga por mucho tiempo, porque creo que es una de las cosas que más destaco de él. Y creo que para hacer un breve comentario, Ricardo, me gustaría empezar diciendo algo que creo que todos sabemos, que es que es una persona profesionalmente sumamente impredecible. Uno nunca sabe qué es lo que te va a pedir. Después puede ser que como experiencia un día te pida que vayas a Cancillería, ahora ya no a la GN, a buscar pasaportes de la segunda mitad del siglo XX y a los 15 minutos te manda otro mail y te pida que ya que vas, mires la correspondencia de Hilario Lagos en el sitio de Buenos Aires. Eh, Obviamente, como se ha visto en los paneles anteriores, en toda la jornada, Ricardo es una persona que ha trabajado una cantidad extensísima de temas y de campos, desde historia económica, historia judicial, historia antropométrica, cultural, social. Con nosotras, con las chicas, hemos trabajado panamericanismo, mujeres, Borges, el artículo sobre Borges y el nazismo. Y creo que, como todos, eso es algo de lo que como alumnos más destacamos de Ricardo, su voluntad por conocer más, sobre saber más, sobre crear nuevo conocimiento y sobre todo pensando en las clases y en Ricardo como profesor, creo que lo que más destacamos de Ricardo es la motivación o lo que nosotros entendemos como la motivación de Ricardo para hacer eso, que según él, en una anécdota que nos contó en una clase, una vez un alumno se atrevió a preguntarle por qué era, cómo podía ser que escriba tanto, y parafraseándolo ahora sí, él dijo que era porque para él, o espero que esto haya sido lo que él dijo, para él era porque el historiador es una especie de curioso profesional. Que el historiador lo que hace y por lo que se define es por la necesidad constante de saber más, de saber cómo pasaron las cosas, por qué pasaron las cosas, de conocer cómo fue el mundo previo a uno y cómo es el mundo contemporáneo a uno. Em, Así que sí, yo creo que lo que más destaco de Ricardo, lo que más destacamos en conjunto es esa pasión por la historia, no tanto por un tema en particular, sino por el quehacer del historiador, por el oficio del historiador. Y en ese sentido creo que nosotras, en representación nuestra y seguramente de todos los alumnos que han pasado por las aulas de Ricardo, queremos agradecerle por contagiarnos en algún punto de esa pasión por el hacer historia, por ir a los archivos, por hablar con los documentos, por intentar entender. Y también, por supuesto, felicitarlo por el reconocimiento que es más que merecido y por lo que estoy segura que van a ser muchos años más de trabajo muy prolífero. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora Pablo Schiaffino me va a ayudar a leer unos mensajes que han mandado algunos colegas. No son muchos, no se preocupen. Son un par de mensajes de colegas que mandaron para Ricardo y después algunos comentarios de exalumnos de Ricardo que titulé esa sección Los rumores de sus subalternos. ¿Hacemos ahí o hacemos acá? Ahí. ¿Cuál arrancó? El que quiera. Guillermo Ranea está. Vamos a arrancar con Guillermo. Sí. Ok, vamos alternando. No. ¿Todos dos? Bien. Este es de Guillermo Ranea y dice así.
Ante todo, quiero felicitar a Ricardo por su merecida designación como profesor emérito de esta casa de estudios. Sin ninguna duda, se trata del fruto de toda una vida dedicada con talento y empeño al estudio y a la investigación. También quiero felicitar a la Universidad Torcuato Di Tella por el apoyo constante y por el interés manifestado por su comunidad en los temas de investigación y en la obra escrita de Ricardo. El acontecimiento que hoy se celebra es la feliz combinación de ambos factores, talento individual y apoyo institucional, imprescindibles los dos debido a la manera en que se concibe la investigación desde hace varias décadas. Vaya pues mi cálido saludo para Ricardo y mi reconocimiento para la universidad en cuyo seno él ha podido exponer libremente sus dotes magníficas de investigador. Desde mi primer contacto con la universidad en noviembre de 1991, muchas son las personas que he visto incorporarse a la institución. No recuerdo cuándo me encontré con Ricardo por primera vez en ella. Esta impresión de mi memoria, que encaja a la perfección con el significado de la muy platónica palabra reminiscencia, con la que se ha nombrado a este panel, atañe a fechas y lugares, pero no a su personalidad intelectual. Ricardo se destaca en mi recuerdo por el criterio abierto y generoso con el que me incorporó durante un breve periodo a sus proyectos, a pesar de que mis temas de investigación hayan sido siempre tan ajenos al espíritu de la universidad. Mi colaboración en su edición de Los lugares del saber fue el fruto de la audacia de ambos. La mía, por atreverme a traspasar los límites seguros de la historia de la mecánica clásica. La de él, por permitírmelo incautamente. Un memorable viaje en 2002 a la Universidad de Durham en Estados Unidos con un menguado presupuesto diario de 50, creo que son dólares, si serían pesos sería muy poco, y una no menos memorable visita a La Plata con colegas extranjeros hacia finales de ese año para presenciar un partido de fútbol matizado con algunos incidentes menores, sellaron mi definitivo reconocimiento por sus valores personales y científicos, los mismos que han quedado definitivamente sellados por la sabia decisión de la universidad que hoy nos congrega. Muchas gracias. ¿Sigo con otro? Este es de tu amigo Gilbert. Gilbert Joseph de Yale University, está en inglés. Va a costar más. Pero dice así. Ricardo, I welcome you as a new fellow into the ranks of emeritus professors, but knowing you for the restless intellectual you are, as well as drawing on my own recent retirement, I'm predicting your scholarly life will far from shut down. We have known each for a long time and have collaborated on a few volumes together. Long before I got to really know you, when you came to Yale as a postdoc fellow in Jim Scott Renew program, I have read your early work in economic history on crime and justice, the cultural encounters of British and US empire, and the relations between Argentina caudillos and their subordinates, among other issues. Now I find you have embraced on a new cycle of work in anthropomorphic history. You are and always had been the scholar's scholar, the historian who refused to be hemmed in my disciplinary conventions or national boundaries, the intellectual unafraid to buck fashionable orthodoxies. And since broad intellectual collaboration and two-way notions of colleagueship have always been for me the best part of my own career, we were destined to become fast intellectual partners and good friends. Here I will highlight one of the several intellectual works that have nurtured our rich, profitable bond. The National Endowment for the Humanities grant to stage the mega interdisciplinary conference at Yale, that a few years later gave rise to Close Encounters of Empire, writing the cultural history of US-Latin American relations. That's it. Dale, así es. Bueno, voy a leer uno que llegó a último momento express de Emiliano Salazarón ayer a las 12 de la noche.
porque no quería irse Emiliano sin escribir unas palabras. En primer lugar, Emiliano escribe, como maestro, quiere reconocer a Ricardo como maestro y docente. Creo que nuestra formación en la Universidad de Itela se nutre sobre todo de profesores como Ricardo, cuya versatilidad y autenticidad lo vuelven único por la originalidad de sus cursos y su capacidad para trabajar con materiales diversos y poco convencionales. En segundo lugar, como investigador, seguir la cantidad de artículos en los que ha trabajado y publicado es un desafío en sí mismo. Ricardo tiene el gran mérito de ser un historiador con una obra con mayúscula. Esta es sólida, compleja e interdisciplinaria, sin duda un motivo de orgullo para todos nosotros. En tercer lugar, como formador de nuevas generaciones. En el marco de los posgrados, ha dirigido tesistas y becarios de enorme nivel. Muchos de nosotros, ahora graduados, iniciamos nuestras trayectorias profesionales trabajando junto a él. En lo personal, aunque no tuve la oportunidad de ser su dirigido, Ricardo ha estado muy cerca en mi proceso de formación, con aportes siempre productivos y estimulantes. Finalmente, quiero reconocerlo también como amigo y colega, siempre disponible, generoso con su tiempo y atento con quienes estamos en formación. Llevamos ya algunos años compartiendo espacios académicos y espero sinceramente que sean muchos más. Felicitaciones por este reconocimiento, Emiliano. Este es de Carlos Aguirre. Voy a entrar los papeles. Ahí lo tengo. Ahí está. ¿Dónde está? De Oregon University. Querido Ricardo, me hubiera encantado estar presente en este merecido reconocimiento a tu extensa y fructífera trayectoria académica e intelectual. Ha sido para mí una experiencia invalorable haberte acompañado en algunos tramos de ese recorrido. Aprendí mucho de tu talento, tu versatilidad y tu increíble capacidad de trabajo. Nos conocimos en el otoño de 1990 en Minneapolis y desde el primer momento se estableció una conexión personal e intelectual que hemos sabido sostener a lo largo de los años. Nos interesaba la historia del delito, el castigo, las prisiones, la criminología y las doctrinas penales. Empezamos a colaborar en varios proyectos y de esos esfuerzos salieron 2 libros, algunos paneles y charlas en conferencias y varios ensayos. Con el correr del tiempo fuimos desarrollando otros intereses. En mi caso, la historia intelectual y la cultura impresa. En el tuyo, las dimensiones culturales del imperialismo. Casi sin darnos cuenta, ambos terminamos trabajando sobre la historia de las bibliotecas y la acumulación libresca. Y decidimos embarcarnos en la organización de una conferencia en la Universidad de Itela, luego en un simposio en la Biblioteca Nacional del Perú y un volumen colectivo sobre la historia de las bibliotecas publicado en 2018. Pero también tuvimos tiempo para hablar de otras cosas. El fútbol, entre las más importantes, para compartir asados y ceviches y para disfrutar de paseos en distintas ciudades, algunas veces con Mirta y Laura. Gracias por tu amistad, tu generosidad y tus enormes y duraderos aportes a la historiografía argentina y latinoamericana. Recibe un fraterno abrazo a la distancia, Carlos Aguirre. Este es de George Baton, profesor de Historia Económica en la Universidad de Tübingen. Y dice así: It's a great honor to celebrate the career of Ricardo Salvatore, whose scholarship has shaped our understanding of Latin American economic and social history. Throughout his time at Universidad Itela, Ricardo has combined rigorous empirical research with deep humanistic insight, challenging conventional narratives about inequality, labor, and development. Among his many contributions, his work on historical statue stands out, not only for its methodological innovation, but also for the way it illuminates the lived experience of ordinary people. By measuring the human body as a mirror of social and economic conditions, Ricardo gave us a new lens through which to understand how prosperity and deprivation were distributed across class, race, and region in Latin America.
Ricardo's research has inspired scholars around the world to think more deeply about how history is written, not merely through archives of power, but through the silent records of human well-being. His work on statue enlightened this approach, blending quantitative analysis with profound empathy for the individuals behind the data. As he steps into retirement, his intellectual curiosity and generosity will continue to restore through the students he mentored and the fields he transformed. We celebrate not only his achievement as a historian, but also his enduring legacy as a teacher, a colleague, and a friend. Thank you. Bueno, gracias. Y ahora son cortito, es algunos mensajes que pedimos a exalumnos y querían mandarle mensajes a Ricardo. Y quería comentar que Ricardo me preguntó, ¿no tendríamos que preguntarle a alguien que me odie también? Y le digo, no, Ricardo, para balancear un poco los sesgos. Y estos comentarios, irónicamente, les habíamos puesto como los rumores de sus subalternos y me encontré con todas cosas maravillosas. No hay muchas cosas picantes, pero sí hay un rumor que yo tengo otra versión, así que después es la última que voy a contar, pero es muy breve. Entre algunos de los comentarios, Marcos Pasis destaca la versatilidad de Ricardo, las herramientas teóricas que les dio en su formación. Recuerdan con mucho cariño materias como historiografía, o sea, muchos de historia termina siendo su materia preferida. Y estamos hablando de ya 20 camadas mínimamente de la licenciatura de historia y del posgrado también en todos estos años. Vicky Marlowe recuerda cómo le cambió su cabeza el día que le hablaste del panóptico de Foucault, el día que le hablaste de lo que encontrabas en tu lectura de los casos judiciales, y recuerda hacerte preguntas después de clase y cuenta, quedarme varios segundos esperando tu respuesta. Las primeras veces confundida, no sabiendo si escuchó o no, y luego comprendiendo que estaba primero archivando mentalmente las ideas para un nuevo libro, luego filtrando entre los contenidos de las varias materias que dictaba, para luego acceder a su repositorio mental de información pertinente para responder a mi muy básica pregunta de una forma totalmente fascinante. Así que recuerda también como un profesor muy atento y generoso. También han mandado mensajes Magdalena Dormal. También recuerda tu perspectiva muy innovadora y creativa sobre la voz de los subalternos. Sentarme a leerlo era un verdadero placer. También recuerda la generosidad. Mariano Monat recuerda cuando le contaba que sobre esto no sé, sobre tu investigación del comercio europeo, donde usabas unos libros de comercio de un puerto de la zona de Cataluña, y él te preguntaba, ¿pero vos sabés catalán? Y vos le dijiste, no, uso un diccionario. Y eso muestra el nivel de versatilidad también. Martina Badi, que recuerda con mucho cariño aquella clase de historia colonial, primer año de la carrera, después del almuerzo, y tus fascinantes relatos de las aventuras de Huamampoma y las crónicas del Alto Perú. Y el último rumor que lo contó Mariano Monat y también que está Fernando acá, vamos a ver si podemos develar cuáles son las voces de los subalternos que nos llegan a esta historia. ¿Qué recuerda? Mariano recuerda que Fernando les contaba en los primitivos días del instituto había un límite de bajada de artículos de JSTOR o de alguna plataforma, pero que al segundo día quedaba terminado para todo el instituto. O sea, el segundo día de la suscripción ya nadie podía bajar nada. De alguna manera lograron saber, y parece que Fer lo contaba estilo thriller, cómo hicieron para investigar de dónde, qué es lo que ocurría que se quedaban sin las bajadas de artículos, y toda la investigación aparentemente, según Mariano, llegó a la computadora de Ricardo. Pero yo tengo otra versión, así que ustedes dirán, Fer, yo tengo una versión muy similar, y yo soy más vieja que Mariano, en donde en realidad la suscripción era de Karina, de Harvard, y Fernando era el que bajaba libros enteros muy rápidamente y le escribían de Harvard diciendo quién es la persona que está bajando todos estos artículos y libros. Así que bueno, quedará en el recuerdo la resolución de este enigma, mitad ficción, mitad archivo histórico, muy característico de la obra de Ricardo. Así que bueno,